Buenos días, chicos, ¿cómo están? Vamos a partir la clase de hoy. A ver, Christopher, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, ¿Cómo está, Christopher? Buenos días. buenos días, profe. ¿Qué hemos estado revisando en las clases anteriores, Christopher? Eh, uy, ¿Qué asignatura es esta primero? ¿Este es el trastorno del lenguaje? Exacto. Por lo tanto, estrategias para el desarrollo de qué área hemos estado viendo o primero teorías para el desarrollo de qué área. Del lenguaje. Exacto. ¿De qué autores? ¿Recuerda? ¿De quién hemos conversado? Eh, ¿Alguien le puede ayudar a Christopher, chiquillas? Constanza. Gracias, Christopher. Hablamos de Chomsky, Ujú. de Vygotsky, Piaget y Maturana. Exactamente. Muchas gracias, Constanza. ¿Recuerda lo que hemos hablado de Vygotsky? ¿Con qué se relaciona la teoría de Vygotsky? Tiene que ver con el lenguaje y el pensamiento. Ujú. Y aspectos sociales también, ¿cierto? Sí, ¿Qué nos decía con respecto a la estimulación social? ¿Es importante o no es importante la estimulación según Vygotsky? sí es importante porque él parte también del constructivismo, que Ujú. tiene que ver que los niños desarrollan también como el lenguaje a través de lo social. Exactamente. Muchas gracias, Connie. Todo lo que dice la Connie es cierto. Vygotsky señala de que el aprendizaje del lenguaje se logra a través de la estimulación, ¿ya? Y esa estimulación la damos principalmente los adultos. Retomando entonces lo que hemos visto hasta ahora, vamos a comenzar la clase de hoy. Y hoy día vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a retomar un poquito las teorías del desarrollo del lenguaje, pero vamos a ver también la parte biológica que está a la base de este desarrollo del lenguaje. Y después ustedes van a realizar una tarea en grupo que tienen que subir al aula, ¿ya? Primero vamos a partir con las teorías, voy a pasar lista y ustedes siguen con el trabajo. ¿Les parece? Ya, chicos. Vamos a partir. A ver, María Conejeros, ¿me ayuda con la lectura de esta PPT, por favor? Sí, profe. Gracias. Retomando las teorías del desarrollo y o adquisición del lenguaje. El desarrollo y o adquisición del lenguaje se define a partir de una serie de elementos como la presencia e importancia del sistema nervioso y las funciones cerebrales asociadas a este, con el desarrollo social emocional, como lo sostienen la mayoría de los autores revisados, y el impacto del desarrollo cognitivo en su proceso. Desarrollo del lenguaje. Disculpe, ¿Sí? María, ¿qué querrá decir esto? ¿El sistema nervioso influye? ¿Las funciones cerebrales son importantes para este desarrollo? Sí. Lea de nuevo lo que está destacado en la viñeta. El sistema nervioso y las funciones cerebrales asociadas a este, como el desarrollo social emocional. Ya. ¿Influye solamente el sistema nervioso o también el desarrollo socioemocional? Ambas. Ambas, ¿cierto? Hagamos el análisis del esquema que aparece al lado, por favor. Dice, el desarrollo del lenguaje influye. El sistema nervioso central, esa sigla es de Periférico. sistema nervioso central y periférico. Desarrollo socioemocional y desarrollo cognitivo. Ya, cuando hablamos de desarrollo socioemocional, se refiere a aspectos sociales y emocionales que a mí me llevan a desarrollar el lenguaje. Y la parte cognitiva, Mari, ¿a qué se refiere?
a lo que vamos aprendiendo. Justamente a todo lo que es el conocer. Y el conocer, ¿cómo lo conocemos nosotros los seres humanos? Nos llega desde afuera. Ujú. Por lo tanto, aquí se mezcla con lo social, ¿cierto? Cuando Claro, me imagino, dígame. el intercambio con otras personas. Exacto, o sea, por lo tanto, aquí hay un nexo entre lo cognitivo y lo social. Y para que nosotros podamos como absorber y asimilar esa información, ¿qué características tienen que tener nuestro sistema nervioso y las funciones cerebrales? Mm, ¿Tendrán que tener un nivel maduracional que nos permita acceder a este aprendizaje? Claro, depende de la edad, dice usted, del desarrollo. Exacto. ¿Cómo se va desarrollando el aprendizaje a medida que somos más grandes? ¿Cómo van siendo las competencias o las habilidades que tengamos? ¿Qué va pasando con nuestro aprendizaje a medida que vamos creciendo, María? Si primero era básico, no sabíamos nada. Por ejemplo, cuando uno nace no sabe ninguna palabra, pero a los 6 años ya el lenguaje se ha desarrollado mucho. Por lo tanto, ¿cómo es este desarrollo del lenguaje? ¿Se va incrementando a medida que vamos creciendo? Exactamente, súper buena respuesta, Mari, muchas gracias. Carla Garcés, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, ¿Me ayuda con esta lectura, por favor? a nivel cerebral, los procesos que se desarrollan en este tienen un rol muy importante en el desarrollo del lenguaje. Específicamente, hay varias zonas del cerebro que se encargan de organizar las capacidades y actividades lingüísticas que son necesarias para comunicarnos. Las zonas más estudiadas y participantes en el desarrollo y o adquisición del lenguaje son el área de Broca, Sí, Broca, el área de Wernicke, 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 y la circunvolución angular. ya. Carla, mire, acá tenemos destacado una parte, que es donde nos dice de qué se encarga a nivel cerebral los procesos, cómo son estos procesos, de qué se encarga el cerebro en cuanto al lenguaje, qué es lo que hace el cerebro, Ujú, qué es lo que sí. dice, cuál es la función del cerebro en esta parte. De hacer, o sea, como de hacer funcionar ciertas zonas, o sea, ¿Ya? ¿Sí? sí, O ciertas sea, zonas ciertas cerebrales. zonas del cerebro se activan y Ujú. ¿qué hacen? Fíjese lo que dice acá, Organizan las capacidades. organizan. Exactamente, organizan las capacidades y actividades lingüísticas. ¿Por qué será necesario, Carla, que estas capacidades lingüísticas estén organizadas? Mm, ¿Qué está haciendo usted, por porque, ejemplo, ahora para dar una respuesta? pensando, Está pensando, ¿cierto? ¿Y sí, el cerebro, qué cree usted que está haciendo para que usted pueda pensar y dé esa respuesta? organizar las ideas que uno va Eh, teniendo Súper buena en la- respuesta. O sea, si ahora en este momento viéramos eh, cómo está funcionando su cerebro, estaríamos viendo que se están activando estas áreas porque está organizando, como usted dice, esas ideas para poder dar respuesta a lo que se le está preguntando. ¿Ya? Muchas gracias, Carla. Súper buena respuesta. A ver, Kimberly Cortés, ¿puede encender su micrófono, porfa? Kimberly. Catalina Delgado, por favor, ¿puede encender su micrófono? Sí, profe. Muchas gracias, Cata. ¿Me ayuda, porfa, con esta lectura? Ya. Retomando las teorías del desarrollo o adquisición del lenguaje. El área de Broca forma parte del sistema instrumental del lenguaje. El área de Broca está relacionada con la capacidad de ordenar fonemas para crear palabras y luego oraciones. Por eso mismo, está también vinculada al uso de verbos y de otras palabras necesarias para interactuar.
Cuando esta zona se encuentra dañada, se presenta también una dificultad sintáctica relativa al orden, la combinación y la relación entre las palabras. Acá, Cata, estamos hablando de partes específicas del cerebro. En este caso, el área de Broca, ¿de qué está encargada? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué nos permite, por ejemplo? Está como capacitada como para ordenar los fonemas, como para ir creando las oraciones, para ir dialogando con personas. Exactamente. Primero, antes de la oración, ¿qué tenemos que formar? Ordenar los fonemas para crear las palabras. Exactamente. O sea, imaginémonos que en este momento que nosotros estamos conversando, ¿qué estará haciendo su cerebro? Para que usted pueda dar la respuesta. Me está ordenando como las ideas como para yo poder responderle y Claro. ordenando las palabras. Primero tenemos que esta área de Broca es súper específica. Por ejemplo, si usted dice masa, esa palabra, ¿qué fonemas tiene? ¿Qué sonidos tenemos que utilizar para poder formar esa palabra? Masa, así. Ya. Y esa masa tiene 2 sílabas, ¿cierto? Sí. Y cada una de esas sílabas, ¿de cuántos fonemas está compuesta? Mire, hagamos el ejercicio. Para poder decir masa, yo tengo que hacer Como a, a, ¿cierto? ¿Cuántos fonemas tiene la Sí. palabra? 4. Exacto. Entonces, ¿qué hace esta área de Broca, Cata? ¿Por cuántos fonemas se tiene que decidir cada vez que nosotros emitimos una palabra? ¿Por uno o por todos los fonemas que componen nuestro idioma? Yo creo que por todos los fonemas que componen nuestro idioma para poder crear las palabras y poder crear bien las oraciones. Exactamente. ¿Y nosotros nos demoramos mucho en hacer esto o será un proceso que ya es automático, sobre todo en los adultos? Yo creo que en un niño o niña se va a demorar un poco más la adquisición de poder ordenar los fonemas y para crear las palabras, pero ya como adulto o como joven, igual no nos va a costar demasiado porque igual ya estamos como con el ritmo de poder ordenar fonemas y para crear palabras. Exactamente, Cata, súper buena respuesta. Muchas gracias. A medida que nuestro cerebro y vamos aumentando en desarrollo, chiquillos, el cerebro también va automatizando, por lo tanto las emisiones fonémicas van a ser más rápidas para poder crear palabras y a su vez para organizar las ideas y formar oraciones. ¿Ya? Si bien, chiquillos, uno cuando ve estos nombres de las áreas del cerebro piensa que puede que sea muy complicado, pero en realidad cada una se encarga de una parte específica, como estamos viendo. Esto sirve para que todo se relacione, pero van a tener su especificidad porque también el lenguaje tiene distintas áreas de estudio. Naya, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, profe. Muchas gracias. ¿Me ayuda con esta lectura, por favor? Sí. El área de Wernicke. Wernicke también forma parte del sistema instrumental del lenguaje. Ayuda a evocar y vocalizar conceptos y se encarga también de procesar los sonidos para combinarlos creando unidades capaces de ser significado. ¿Qué No querrá se decir encarga- esto? ¿Qué querrá decir esto, Naya? Que las unidades ya van a tener un significado gracias al área de Wernicke. Cuando, por ejemplo, usted utiliza una palabra, ¿qué quiere hacer con esa palabra? Darle como un significado, por ejemplo, no se me ocurre ningún ejemplo. Ya, ¿qué es esto? Un lápiz Un lápiz, ¿cierto? ¿Y para qué sirve? para escribir. Ya, cuando nosotros tenemos este lápiz que sirve para escribir, ¿ya le estaremos dando un significado? Yo creo que sí. ¿Cuál es ese significado? Por ejemplo, la utilidad que tiene. Escribir, comunicar. Exacto. Entonces, su cerebro,
conoce ya que esto es un lápiz y sirve para escribir, y con este lápiz yo escribo y comunico. Le estoy entregando ya una función y le estoy entregando un significado. Por lo tanto, ¿sí? A usted que si es pequeña y le dicen, tráeme un lápiz, qué se va a imaginar usted? ¿Qué va a hacer esa persona con el lápiz que le está pidiendo? Escribir. Ya. Por lo tanto, ya le está dando un significado. Si a un Sí. niño le piden, tráeme un vaso, ¿qué pensará el niño? Que tiene que traer un vaso ¿Y para qué? porque van a tomar agua, bebida, jugo. Exacto. No sé, si asociar cada una de las palabras que uno selecciona para poder darle significado, o cuando yo escucho algo y lo relaciono, ya ahí está actuando el área de Wernicke. ¿Ya? Siga leyendo, por favor, Naya, el segundo párrafo. No se encarga directamente de regular la actividad semántica, la de dar significado a las expresiones lingüísticas, sino de decodificar los fonemas. Cuando Ya, hay un daño en esta zona, siga nomás. Cuando hay un daño en esta zona cerebral, se producen dificultades para la discriminación y el procedimiento de los sonidos. Entonces se ve afectando el campo cinemático. Semántico. Cuando hablamos de campo semántico, Naya, nos referimos a esto de los significados, ¿ya? Si yo no escucho bien, si no proceso bien los sonidos, lo que a mí me dicen, ¿voy a entender, comprender el significado de las cosas? No, Por lo tanto, tengo que tener un área de Wernicke indemne. Muchas gracias, Naya. de nada, profe. Gracias por ayudarme en la lectura. Chicos, a ver, tenemos nosotros, ¿alguna vez ustedes han visto fotos de cerebros reales y me imagino que se han fijado que tenemos estas líneas o canales que hay en los pliegues del cerebro? Esas líneas, hendiduras que hay, son las circunvoluciones. ¿Ya? Estos son pliegues, ustedes los pueden ver como unos relieves, y cada uno de estos relieves va a tener una importancia. Tenemos una circunvolución angular, que es lo que se conoce como giro angular o área de Brodmann, y se encarga en lo que tiene que ver con semántica también, con lo que son los significados, con saber el vocabulario, con saber, por ejemplo, qué significa algo o para qué sirve. Y esa área no solo va a estar relacionada con el lenguaje, también vamos a ver habilidades matemáticas y de la escritura, ¿ya? Vamos a ver un poquito ahora el modelo de un teórico y cómo define él las etapas del desarrollo del lenguaje, ¿ya? Alondra Verdugo, ¿me ayuda con esta lectura, por favor? Alondra. Carla Navarro, ¿me puede ayudar, por favor, con la lectura? Sí, profe. Muchas gracias. Según el modelo de Kurt, cuando las niñas o niños experimentan estímulos lingüísticos en contexto social, la adquisición del lenguaje es más estable y resistente al olvido. ¿Qué quiere decir esto, Carla? Que sea más estable y resistente al olvido cuando reciben estímulos lingüísticos en contextos sociales. Porque tienen más práctica. ¿Cómo así? Que cuando uno, o sea, con cualquier tipo de estímulo, uno igual recibe más práctica de lo que se hace o se debe hacer al momento de hacer algún movimiento, ya que al hablar uno hace movimientos con la lengua, entonces igual eso ayuda a que sea más estable el, el diálogo, a que sea olvidado.
Súper buena respuesta. ¿Y cómo estimulará el contexto social a, por ejemplo, a la adquisición de nuevas palabras o de ampliación del vocabulario? ¿Qué cree usted? ¿Hay alguna eh, como conexión ahí? Es que igual cuando uno adquiere el lenguaje, igual uno les va enseñando cómo responder o a qué responder. Y igual hay que ir explicándole qué significa cada una de las palabras que uno va diciendo o van respondiendo. Carla, ¿y será necesario, por ejemplo, cuando los niños están aprendiendo, pequeños, cuando recién estamos aprendiendo a hablar y cuando estamos adquiriendo el lenguaje, explicarle el significado de cada una de las palabras? Si es necesario. Pero ¿a usted le explicaron el significado de cada una de las palabras? O O por sea, así como ejemplo, cada una no, pero las palabras que yo no entendía siempre preguntaba qué significa. ya, y las palabras que sí entendía, ¿cómo las asimilaba? ¿Cómo se relacionan cognitivamente? ¿Qué cree usted? Es que la palabra hola siempre me dijeron que era saludar, o sea, siempre cuando una persona llegaba decían hola. Entonces eso, yo lo Ujú. asimilé así. A cada vez que hay una persona nueva, tengo que decirle hola. Ya, por ejemplo, los saludos como una norma de cortesía cada vez que uno llega a un lugar o conoce a una palabra, a una persona lo tiene que saludar, ¿cierto? Sí. Y eso es funcionalidad. Nadie me dijo lo que significa, pero yo lo asocio con un saludo. Eh, pues, no sé, si yo relaciono el auto con que voy a salir, si me ponen en una silla y me suben al auto, ¿qué voy a pensar? Pienso que tengo que ir en la silla a poder salir, porque como soy pequeña o pequeño, Exacto. ¿Y para dónde podemos ir si me subieron en la silla? podemos ir a un paseo que es relativamente largo, ya que tengo que ir eh, en la silla por seguridad. Ya, o sea, se fija cómo vamos con esta adquisición. El contexto social nos va dando este entendimiento, ¿ya? Hay palabras de vocabulario que cuando los niños ya son más grandes uno les va explicando, pero por lo general se va dando por funcionalidad. Eh, Como hablábamos hace un rato, si yo pido un vaso, si alguien me pide un vaso cuando soy pequeño, voy a saber que voy a tomar agüita, por ejemplo, ¿cierto? Eh, ya, Carla, sigamos con la lectura de la fase uno, por favor, que nos dice Cool. Fase 1, estado inicial. El bebé discrimina todas las unidades fonéticas. ¿Qué serán las unidades fonéticas? Cuando hablamos de fonemas, ¿qué son los fonemas? La unión de la oración, como unirlas. Ya, nosotros, chicos, todos los sonidos que se unen para formar una palabra es un fonema, cada una. A ver, cuando hablamos en lectura, hablamos de letras. Cuando hablamos de lenguaje, hablamos de fonemas, que son los sonidos que estructuran cada una de las unidades del lenguaje. En este caso, unidades fonéticas, estamos hablando de un fonema, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué dice aquí Carla? ¿Qué hace el bebé? ¿Qué es capaz de hacer? Es capaz de unir tipos de palabras, o sea, así Pero como fijémonos sílabas, en la habilidad que dice acá. El bebé discrimina todas las unidades fonéticas. ¿Qué será discriminar? como tipo, ay no encuentro la palabra Ya, como mire, por para ejemplo, definirlo. voy a emitir yo dos fonemas, ¿ya? V, z. ¿Son el mismo? No, Ya. Y eso es discriminar, que usted pueda diferenciar entre uno y otro. Entonces, ¿qué nos dice el autor que el bebé puede hacer en la fase 1?
Puede diferenciar entre un sonido y otro. Súper buena respuesta. Eso es, Carla. Ya el bebé en el estado inicial es capaz de diferenciar entre un sonido y otro del habla, del lenguaje. ¿Ya? Fase 2, por favor. Fase 2. Compromiso neuronal. El bebé discrimina unidades fonéticas de su idioma materno. Se forman representaciones fonológicas de vocales y consonantes de su idioma materno. Se evidencia el desarrollo de habilidades de pensamiento y auditivo. Ya. Formación de redes Si se fija, neuronales. Si se fija acá, Carla hace 2 veces el hincapié en que el bebé discrimina unidades fonéticas de su idioma materno y consonantes de su idioma materno. ¿Por qué hará esa salvedad de que es el idioma materno solamente? Porque generalmente siempre el bebé en sus primeros años de vida casi siempre es como que la mamá es quien les habla. Ya, el idioma materno se relaciona con el lugar donde yo viví, con el lenguaje que se habla en donde yo viví, donde nací, perdón. ¿Serán iguales todos los idiomas maternos? ¿Tendrán la misma fonética? Los sonidos que utilizamos nosotros, por ejemplo, la fonética o los sonidos, ¿los emitiremos de la misma forma que los franceses, por ejemplo? ¿Qué cree usted? Que yo creo que sí. ¿Ha escuchado usted hablar a Pepe Le Pew de los monitos? La verdad, siendo sincera, no. ¡Oh! Pues se me cayó el carnet, parece. O los franceses, las caricaturas que hacen de los franceses en las películas o en los dibujos animados. Por ejemplo, los franceses no pronuncian la letra R, como la pronunciamos nosotros arrastrándola y vibrante. Cuando uno escucha hablar a un francés, escucha como la rosa. Los sonidos son iguales. Si yo le digo la rosa, a decir una rosa. No, profe. Ya, por lo tanto, ¿a qué se refiere el autor cuando habla de que discrimina los sonidos de su idioma materno? Es que sería más el sonido materno por tipo de nacionalidad. Exactamente, súper buena respuesta. Yo voy a aprender a discriminar los sonidos de donde yo nací, de nacionalidad, porque no en todos lados hablamos igual. Igual, en Chile, en todos lados se habla igual, Carla. No en todos lados habla igual. Por lo tanto, Porque igual ¿Mm? la isla de Pascua pertenece a Chile y tienen otro tipo de idioma. No es el mismo que se ocupa aquí donde estamos. Exacto. Y los sonidos, la fonética también del idioma es distinto. Por lo tanto, yo voy a aprender a discriminar según lo que yo escucho. Y por lo tanto, dependiendo de dónde yo nazca, voy a tener más facilidad para poder aprender ese código o ese idioma. ¿Ya? En la fase 3, Carla, ¿qué dice el autor? Mejora la percepción de la fonética y su idioma materno. Seguimos con el mismo tema del idioma materno, pero aquí nos dice que ya está mejorando la percepción de los sonidos de su idioma materno. En la fase 4, Carla. Fase 4. Estabilidad del compromiso neuronal. El aprendizaje de las otras lenguas es afectado por los patrones de la lengua materna. Ya, o sea, de otras lenguas, de otro idioma. Dice acá, es afectado por los patrones de la lengua materna. ¿Es llegar y aprender otro idioma, Carla? No, porque para llegar a aprender otro idioma hay que tener práctica y hay que estudiarlo. ¿Por qué hay que tener práctica y estudiarlo? Si lo relacionamos con lo mismo que estábamos hablando ahora de que uno aprende con su lengua materna. Porque uno ya viene con un idioma desde el inicio. ¿Ya? Desde que uno nace ya viene con el idioma ya adquirido. Entonces, para poder aprender el idioma hay que practicarlo. Exacto. Por lo tanto, tenemos que practicarlo, tenemos que estudiarlo como dice usted. No es como que yo voy a ir y le voy a entender a todo el mundo, porque incluso
Los fonemas son distintos, ¿ya? Y las inflexiones de la voz, por ejemplo. Leemos los factores sociales, por favor, Carla. Factores sociales. Cuando los adultos hablan de forma infantil, se incrementa la discriminación de los fonemas. Ya, ¿qué dirá acá? ¿Qué se le exige a los niños cuando escuchan al adulto hablar de forma infantil? ¿Es ¿Qué correcto? piensan? Sí, es correcto que los adultos le hablen de forma infantil a los niños y a las niñas. O sea, igual uno lo toma como mimitas para los niños, pero yo siento que hablarle de forma infantil, hablarle como si uno fuera bebé igual que ellos, yo encuentro que no es una manera correcta. ¿Por qué, Carla? Aparte de que los niños identifican todo así hablándolos como bebé y además las palabras pronunciadas están mal. Exacto, por lo tanto, ¿cómo es el modelo que le estamos entregando? El modelo que nos estamos entregando es el hablar mal. Claro, por lo tanto ellos van a aprender a hablar mal. Leemos el segundo párrafo, por favor, Carla. La interacción social incrementa el estado de alerta y la atención, lo que hace la adquisición perdurable. ¿Qué significa esto? ¿Es positiva o Que negativa la esto interacción social? es positiva. ¿Por qué? La adquisición es positiva ya que los niños aprenden a socializar, Por ejemplo, mantener diálogos y todo eso. Entonces, al tener la adquisición y poder así como tener la interacción así a cada rato igual es bueno. porque también eso va a posibilitar esto de que la adquisición perdure en el tiempo, que el lenguaje se mantenga y se establezca en nuestro sistema nervioso social, central, y que lo podamos ir utilizando a medida que lo necesitemos. El último punto, Carla, por favor. La atención visual conjunta facilita la identificación y correspondencia sonido de objeto. ¿Qué relación habrá entre lo que nosotros vemos, por ejemplo, y que haya un sonido y un objeto? Por ejemplo, a ver, voy a hacer algo para que nos quede claro lo que es. ¿Qué hice yo, Carla? ¿Qué cree que hice? Golpeé el lápiz contra algo. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Rompí una hoja. Ya, ¿y cómo sabe usted eso? Porque he visto y he escuchado cuando lo hacen anteriormente. Exactamente, por lo tanto, por una parte tenemos la atención visual y esta correspondencia que va a existir entre el sonido y el objeto, porque usted ya tiene esa experiencia, ¿ya? Por lo tanto, se comprueba la teoría del autor que dice que la atención visual conjunta va a establecer esta correspondencia entre sonido y objeto. Muchas gracias, Carla. Muy buen análisis. Chicos, vamos a dejar hasta ahí la lectura del PPT, porque ahora procede que ustedes tienen que realizar su tarea sumativa en grupo, ¿ya? Les voy a compartir qué es lo que tienen que hacer en esta tarea y vamos a trabajar en lo que queda de la clase para que ustedes lo hagan, ¿ya? Chicos, ahí están viendo, niños, lo que es la tarea formativa de la semana 2. Sí, Muchas profe. gracias. Sí, profe. Gracias. Ya, en el aula virtual están cargados unos blogs informativos de distintos autores. Lo que se trabaja acá en este blog son las etapas del desarrollo del lenguaje. Ustedes tienen que revisar los blogs y lo van a hacer en sus equipos de trabajo, en sus salitas de Zoom, y después que hagan el análisis de cada uno de los blogs, ustedes pueden hacer una comparación, pueden hacer un resumen, pueden hacer una síntesis, pero lo van a subir donde dice tarea semana 2,
semana 2 del aula virtual, ¿ya? En la tarea, en la pestaña de la tarea formativa, ¿ya? ¿Les queda claro lo que tienen que hacer, chiquillos? ¿Preguntas? Profe, ¿solo hay tiempo en la clase para entregarlo? No, pero lo tenemos que empezar a trabajar ahora, ¿ya? Nos ponemos de acuerdo cuando lo saque más ratito, hasta que cuando lo pueden subir. ¿Les parece? Ya, gracias. Les voy a mostrar, miren, denme un segundito. Aquí está el aula virtual y aquí están alojados los blogs, chiquillos. Hay el blog de Piaget, de Chomsky, Vygotsky y el lenguaje fundamento de lo humano. Eso es lo que tienen que revisar para poder realizar la tarea. Ahora les voy a pasar la lista rápidamente para que se puedan ir a sus salas, ¿ya? Me contestan por favor con presente, porque cuando activo la lista no los veo en el chat. Kimberly Cortés. Dijo presente en el chat, profe. Le estoy diciendo, por favor, díganme presente. Gracias. Krishna Araya. ¿No está? Alexandra Arriagada. Presente, profe. Gracias. Yacarena. Nayaret. Sí, estaba la Presente, Naya. profe. Gracias. Michelle. Presente, profe. Gracias. Luciano. Luciano. María José. Presente, profe. Gracias. Ángela. Presente. Gracias. Catalina Delgado. Sí, estaba Presente, profe. Gracias, Cata. Caterina Espinosa. Presente. Gracias. Christopher Galás. Presente. Gracias. Connie Gallardo. Presente, profe. Gracias. Carla Garcés. Presente, profe. Gracias. Ailín Garrido. Dominique González. Valeria González. Presente. Gracias. Connie Hinojosa. Profe. Gracias. Ruth. Sí, estaba la Ruth, la vi. Sí, profe, estoy acá presente. Gracias. Alejandra Jara. Presente. Gracias. Gabriela López. Presente, Verónica. Oh, perdón. Javiera López. Presente, profe. Gracias. María José Manríquez. Presente, profe. Gracias. Carla Mesa. Karen Moreno. Presente. Gracias. Lanita Muñoz. Presente. Gracias. Carla Navarro. Sí, estaba. Presente. Gracias. Fernanda Orrego. Presente. Gracias. Emily Ortiz, perdón. Presente, profe. Gracias. Carolina Oyarzún. Valentina Pérez. Presente. Gracias. Scarlett Ramírez. Presente. Gracias. Itzae Rabanal. Presente, profe. Gracias. Patti Riquelme. Presente. Gracias. Connie Rivas. Presente. Gracias. Lorena Rivera. Karin Rojas. Presente, profe. Gracias. Josefa Salinas. Connie Sandoval. Presente. Gracias. Anaí Segovia. Presente. Gracias. Vero Toledo. Presente. Gracias. Yasmín Valdebenito. Alondra. La Alondra estaba. Gracias. Y Daniska. También estaba. Presente, profe. Gracias. Ya, chiquillos. Les voy a hacer
14 salitas, ahí ustedes ingresan entonces, revisan los blogs que están y realizan la tarea de la semana 2 y lo suben en la pestaña donde dice tarea formativa semana 2. Les voy a compartir de todas formas a través del chat el documento de la tarea para que tengan bien claro lo que tienen que realizar. Un segundito. Ya, ¿pueden ver, chicos, si llegó la tarea formativa de la semana 2, por favor? ¿Comprobar? Sí, profe, sí llegó. Ya, gracias, Carla. Ahora, chiquillos, entren a sus salas para que comiencen a trabajar y yo los saco a las 9:20 y ahí vemos hasta cuándo lo pueden subir. Entren nomás, por favor. Oiga, profe, Ángela. sí, es que en la pauta que mostró sale ¿Mm? que máximo 5 y algunos grupos de No, no 6. importa, no se preocupen. Ah, ya. No hay problema. Lorena, ¿a qué sala va usted? Yacarena, ¿con quién trabaja usted? Ya, chicas, estamos de vuelta. ¿Cómo le fue? ¿Le falta mucho del trabajo? Catalina. Profe, ¿hay un tiempo estimado para entregarlo? Eso es lo que vamos a ver ahora, por eso les pregunto cómo quedaron en el tiempo, Cata. ¿Le falta mucho? Sí, o sea, no tanto, pero igual un poquito. Ya, bueno, ya más o menos, sí, voy a dar más tiempo, Valeria, por eso estoy conversando con ustedes. La próxima clase que tenemos es el martes en la tarde, ¿cierto? Sí, profe. Profe. Entonces, súbanlo el martes antes de la clase. ¿A qué hora tenemos clase, chiquillo, el martes? ¿Como a las 3? A las 3:30. Ya, entonces el martes a las 3:30 va a ser el plazo para que lo suban, ¿ya? Sube solo un integrante del grupo. ¿Les parece? Ya, profe. Ya. Nos vemos el martes, entonces cuídense mucho. Que tengan un buen fin de semana, chiquillos. Chao, profe, que te bien. Chao, chicos. Chao, profe, cuídese. Ustedes también.